buenos días. Honduras les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar en el foro, la entrevista. Obreros piden eliminar interventoras y empleo por hora al nuevo gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro de Celaya. Me acompañan 4 distinguidos invitados esta mañana. Vamos a comenzar con Miguel Aguilar, presidente del STN. Buenos días. Gracias, licenciada Kirby, por la invitación y un gusto estar en este foro con mi amigo y compañero licenciado Genio, el licenciado Leicelar, mi compañera y amiga Irma, una luchadora social histórica en este país. Así es. Buenos días, Miguel. Bienvenido. Doña Irma. Bueno, muy buenos días a todos los invitados hoy. Buenos días al pueblo hondureño. Pues es para nosotros un honor poder estar hoy acompañados de grandes personalidades en este foro y esperando pues que las expectativas del pueblo hondureño se llenen con lo que es estas nuevas urgencias que estamos presentando como trabajadores. Abogado y analista Germán Lecera. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Un placer compartir con ustedes también y como siempre esperemos aportar un granito de luz a nuestra población que tanto necesita dirección, ¿verdad?, en estos momentos tan oscuros, aunque con una gran esperanza en este momento, ¿cierto? Analista y sociólogo Eugenio Sosa. Gracias, Kimberly, y saludo cordial a doña Irma, Ecelar y Miguel. Pues creo que estamos a la expectativa, creo que dejamos la historia de los resultados electorales, estamos en la microhistoria de la transición, pero luego viene, creo, la gran historia que es después del 27 de noviembre, a partir, mejor dicho, del 27, de enero, que es cuando pues toca empezar a materializar los discursos. Hay todavía discursos, demandas, propuestas, contrapropuestas, diálogos abiertos ya, pero bueno, después del 27 de enero creo que empieza una fase totalmente distinta. Vamos a comenzar con Miguel Aguilar. Cuéntenos, ayer se reunieron con miembros de la comitiva de la Comisión de Transición. ¿Cuáles fueron las demandas y las propuestas, obviamente, que ustedes les presentaron a ellos? Bueno, para los trabajadores y trabajadoras hondureños, este es un nuevo momento histórico en el país, institucional y laboral. Y los trabajadores tenemos sendas expectativas después de venir resistiendo, sobreviviendo, argumentando, planteando. Las centrales, la CGT, la CUT y la CTH, pues han hecho un planteamiento a la Comisión de Transición encabezada por el licenciado Héctor Zelaya, luego llegó también el expresidente Zelaya, y las centrales han sido contundentes en varias líneas en cuanto al empleo por hora, que esto ha precarizado el trabajo, a todo ese esquema de salario mínimo, a las leyes que hay que criminalizan la protesta y nos da desventaja en nuestras exigencias sociales, el tema de salud, de educación, el tema energético y otras exposiciones que debe de haber una normativa de ley, así lo fue discutido, y también que haya un acercamiento o un interlocutor válido entre el gobierno y los sectores sociales. Porque el problema del gobierno que finaliza es que no existieron esos interlocutores que escucharan a los trabajadores, a las trabajadoras, que escucharan al sector social. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un contrato colectivo desde el 2013 y así diversas organizaciones en todo el país. Entonces, ese interlocutor que pueda enlazar al gobierno, al ejecutivo, a la presidenta Xiomara con los sectores sociales diversos, cada quien en su área, la compañera Irma y el compañero Miguel, presidente del Citramedis en el sector salud, y así los demás compañeros, nosotros el sector público, necesitamos esa aproximación y los trabajadores tenemos la capacidad de hacer propuestas sólidas, no desde hoy. Pero si aquí no hablamos colombiano, si no hablamos italiano, si no hablamos europeo, si no hablamos inglés, no nos parabola, pues. No hablaba yo el intibucano. Entonces, fue una reunión muy importante, creo que es un acercamiento, primero político, estratégico, y luego un acercamiento de que los trabajadores vamos a demandar, vamos a exigir que se cumpla realmente derechos, que se cumplan propuestas y lógicamente a respaldar todas aquellas iniciativas que vayan orientadas a reenrumbar el país, a reenrumbar la institucionalidad,
al rescate de las empresas del Estado, a fortalecer todo el esquema laboral y social del país. En mi caso, que estamos en energía, sí es factible crear líneas energéticas que favorezcan al pueblo hondureño, pero se debe de cambiar todo un sistema que hay en el país que está atascado, atrapado, y que debe haber arreglos directos entre el gobierno y los diversos sectores en consenso. Reitero, fue una reunión importante con sendas expectativas, encabezadas por el secretario general de la CGT, Daniel Durón, el secretario general de la CUT, el profesor Joel, y el compañero Hilario de la CTH, y las organizaciones de cada confederación vamos a respaldar estas iniciativas que fueron presentadas el día de ayer y darles el seguimiento correspondiente y el acercamiento, lógicamente, con el Poder Legislativo, porque tenemos esperanza. Estamos en el epicentro de una nueva historia de país, de institución, reitero, y los trabajadores tenemos expectativas en medio de las condiciones sociopolíticas, sociales, y todo lo que tiene que ver en la canasta básica, que nos impacta también en el costo de la vida, y también el nuevo salario mínimo que está en discusión y que está en la mesa, y que las centrales lo están viendo y nosotros apoyándolos en todas esas líneas que les he mencionado. Doña Irma, ¿cómo se sintió? ¿Hubo receptividad por parte de esta comisión de transición ante las propuestas que ustedes llevaban? Bueno, nosotros estamos muy esperanzados a que haya un cambio en cuanto a la atención a las organizaciones, a los planteamientos que hagamos. El planteamiento de ayer fue bastante integral entre lo que es todo salud, educación y lo que es las necesidades sociales. Sabemos que es un gobierno difícil, ¿verdad? Situación difícil que tiene el país, pero nosotros confiamos que podamos, como decía Miguel, que seamos escuchados, que tengamos un enlace como lo planteó ayer nuestro secretario general Daniel Durón, en cuanto a que tengamos ese enlace, que podamos ser escuchados. Por años hemos tenido una situación difícil los trabajadores de salud, hemos estado abandonados desde 1990, el sistema de salud ha venido colapsando con este modelo neoliberal y hemos llegado a este momento con un sistema directamente en una situación crítica, preocupante. Hemos hecho planteamientos, nunca hemos sido escuchados. El día de ayer se presentó en ese planteamiento que sea aprobado un anteproyecto de ley, que hemos elaborado un anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Salud. Imagínense, no tenemos una ley del sistema de salud, es algo, una situación difícil en el sistema cuando aquí se inventan diferentes modelos, diferentes estrategias para poder atender la salud del pueblo hondureño, y eso nos ha llevado a tener tantos fallecimientos, no solo del pueblo, sino también del personal de salud, que hemos estado en estos últimos tiempos luchando contra una pandemia, y que continuamos en esto, y que esperamos pues que así como fuimos escuchados el día de ayer con este planteamiento, también se le dé seguimiento, se le dé respuesta, sean derogadas algunas leyes, ratificados algunos convenios que se presentaron en ese planteamiento, y ya las tres centrales obreras tienen el respaldo nuestro. Hemos venido trabajando unificados desde el golpe de Estado. Hubo una unidad cuando nos conformamos en ese momento, y así hemos venido trabajando, y esperamos que continuemos unidos los trabajadores para poder luchar y poder lograr las expectativas del pueblo hondureño, un pueblo enfermo, un pueblo con necesidades urgentes para poder resolverles. No hay cosa más difícil que no tener acceso a la salud o cobertura en salud. Esas son dos cosas que nosotros le estamos apostando. Abogado Germán Leicelar, ¿cómo pasar del papel a la realidad? Bueno, es un reto enorme el que tiene el nuevo gobierno, y definitivamente yo le enfocaría desde esta perspectiva inicialmente. Lo que dicen los compañeros previamente pues es muy importante, tiene que haber un diálogo. La división que se ha creado desde ese nefasto 2009, ¿verdad? Debe cesar. Los distintos sectores de la sociedad tienen que encontrar que, independientemente de todas las diferencias que existan, debemos trabajar todos por empujar el país en alguna dirección en donde haya desarrollo.
Por ejemplo, creo que no podemos decir que no hay una macroeconomía debidamente administrada. Creo que es una de las pocas cosas rescatables que pueden haber, pero como decían los compañeros, ¿de qué me sirve una macroeconomía si no hay un derrame social de esa economía, ¿verdad? Y eso es lo que no ha ocurrido, ¿verdad? Se concentraron todos esos capitales en lugares que no llegan al beneficio de las mayorías, se quedaron una serie de sectores olvidados. Claro, no podemos olvidar corrupción, impunidad. Es decir, son tantos los retos que hay y yo lo centraría en lo siguiente. Es sumamente importante que se pueda encontrar un gobierno en donde hayan entendimientos con los distintos sectores. Yo había hablado en algún momento de un gobierno de coalición nacional donde se rompan todas esas fronteras, donde lleguen las personas pensantes, las personas adecuadas a los puestos, que esa es una parte bien complicada que tuvo el gobierno saliente en su último periodo, donde se vio que había muchas personas que llegaban al gobierno pero que parecían no tener el talento necesario para dirigir algunas cosas. Entonces, bien, estamos ante un momento histórico y lo fundamental es que la historia se escribe con grandes hombres en grandes momentos, pero porque tomaron las decisiones correctas, ¿verdad? Porque tenemos grandes personalidades en el mundo que estaban en el momento correcto, pero hicieron lo incorrecto y se hicieron igual de famosos, pero por hacer lo negativo, ¿verdad? Esperemos que no sea este el caso. Y estoy de acuerdo con lo que se dice, la comunicación, el diálogo es fundamental, pero el país además de eso necesita encontrar nuevos paradigmas, nuevas direcciones en las cosas. Voy a poner un ejemplo y lo pongo en la mesa solo para enriquecer la discusión. Yo, como abogado laboralista, veo, por ejemplo, ese ciclo del salario mínimo como una cosa que no funciona más, que tiene que ser superada. ¿Por qué? Porque estamos aprobando un salario mínimo que dolorosamente solo beneficia posiblemente a un 15, un 20% de la población oficial del sector de la economía, porque realmente la gran mayoría de las empresas no pagan ese salario mínimo y el primero que está en deuda con el salario mínimo es el Estado mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que se aprueba un nuevo salario mínimo, lo único que se genera es una vorágine de aumento de precios y una serie de cosas que va automáticamente afectando a toda la sociedad, cuando realmente en principio solo se benefició a un 20% de la población. Entonces pienso que se le debe apostar a una nueva economía en donde no pensemos en cuánto voy a ganar, sino que lo que gane sea lo suficiente para tener una vida digna, para adquirir una canasta básica adecuada. Y eso solo puede lograrse haciendo un crecimiento económico, generando más empleos, generando más empresas. Y claro, los retos no empiezan por simplemente resolver un tema de desempleo de salario mínimo, porque tenemos que hablar de una política fiscal transparente, tenemos que hablar de revisar esta ley electoral que todavía nos quedó debiendo algunas cosas a mi criterio. Tenemos que hablar de obviar más el crecimiento y el aparecimiento de clases privilegiadas que basan privilegios específicos en costo social. ¿Por qué? Porque resulta, y lo digo con todo respeto, que tal vez tenemos a los médicos, tenemos a los abogados, tenemos a las enfermeras, tenemos a los agrónomos que generan estatutos, pero lamentablemente esos beneficios se chupan, por decir de alguna manera, los recursos que deberían derramarse en todo un desarrollo social, y eso no puede continuar. Entonces, claro, es un reto muy difícil, pero esa es la primera parte que yo diría. Se tiene que tener una coalición nacional, poner las mentes más brillantes del país a funcionar en esto y de alguna manera encontrar las rutas para modificar toda la falta de institucionalidad que tenemos, simplificar una cantidad de leyes, porque tenemos leyes que están triplicadas o cuadriplicadas, una serie de situaciones. Entonces reitero, y con esto cierro, los retos son grandes, las expectativas son grandes, y siento yo que lo que no podemos permitirnos toda la sociedad es que este pueblo que demostró una cultura cívica quizás cruda, pero que ahí está y que es un gran material, no cumplir las expectativas y no darles lo que se merecen después de esa muestra de civismo que ha tenido el pueblo hondureño. Eugenio Sosa. Sí, bueno, yo creo que yo quiero rescatar un elemento, por lo menos, que yo no he visto en los procesos de transición en ningún gobierno anterior,
Y es que normalmente cuando se abre el proceso de transición, son diálogos entre funcionarios salientes y funcionarios electos. Yo creo que un primer elemento a plantear es que el hecho que hay este acercamiento con el sindicalismo, hoy está la reunión con los campesinos a las 10 de la mañana y luego con las comunidades que defienden el territorio, el agua. Yo creo que ese es un buen punto, ¿no? O sea, tomar en cuenta los sectores organizados, la ciudadanía, que salvo que acá alguien me lo recuerde, no he visto que otro gobierno lo haya hecho en este preciso momento entre las elecciones y la forma de asumir y la fecha de asumir el gobierno como tal. Algunos gobiernos, como el del expresidente Maduro, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, hicieron procesos de diálogo a mediados casi de sus gobiernos, con ya una serie de dificultades y con enormes problemas para volverlos vinculantes. Entonces creo que esto es un buen elemento por el carácter de un gobierno abierto, ¿no? Que ojalá se vaya avanzando y consolidando. Ahora, yo quisiera colocar otra lista, y son los problemas globales de país en la relación capital-trabajo, que es la relación fundamental. Miren, hay elementos que no podemos soslayar y tenemos que ver las demandas planteadas en ese contexto, ¿no? Según datos de los mismos empresarios, ni siquiera venido de las centrales obreras, nosotros estamos hablando ahora, en este momento en el país, en el contexto de pandemia, todos los problemas acumulados, pandemia y los huracanes, más o menos a finales del 2020 se hablaba de 3.800.000 personas con problemas de empleo. O sea, y esto lo digo porque esto implica al Estado, a la empresa privada y también al sindicalismo. Un sindicalismo que solo ve sus agremiados y que es incapaz de ver a los trabajadores en su conjunto, es un sindicalismo que está en crisis, va a continuar en crisis y está condenado a no tener el calor de la representación de esto que se llama la clase trabajadora. O sea, estamos hablando de esa cantidad. Y fíjense que esa cantidad, más de 700.000, casi 800.000 personas, entran en una categoría altamente riesgosa y peligrosa y amenazante, no por la gente, sino por la situación, que es lo que algunos economistas llaman los desahuciados. Es decir, personas que se cansaron de pedir trabajo o de ir a buscar trabajo porque sencillamente ya no lo encuentran y se han declarado que no lo encuentran. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Bueno, prácticamente la única salida que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, que es la ruta migratoria, la terrible ruta de la migración, que el tema migratorio, que implica mucho a la oportunidad de empleo, aunque hay otros factores, es un tema que tiene su paradoja y sus problemas. Una emoción ahora probablemente para el Estado, para el gobierno, una emoción probablemente para los empresarios y todo el sector financiero, es que ya llegamos a los 7.000 millones de remesas. O sea, estábamos hablando hasta hace poco del 25% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de una cantidad importante anual. Pero esta es como la parte bonita de una tragedia. Correcto. O sea, el tema fundamental es la tragedia de la ruta migratoria. Entonces, creo que esta relación con el gobierno, en este caso que ya pronto dirigirá Xiomara Castro, debe implicar un desafío para ver los problemas específicos de los representados ahí. No podemos pedirles que no planteen las demandas, pero también poder ver el conjunto del país. Y el conjunto del país pasa por ver los trabajadores no organizados, los organizados, por ver también el tema de cómo trascender la mejora de los ingresos más allá de un salario mínimo que beneficia a un sector, a otro sector no le funciona y otro sector queda totalmente desprotegido. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Trabajo? El Ministerio del Trabajo, cuando tu padre la dirigió, ¿no? Un tiempo. Sí, cuando tu padre la dirigió y nos reuníamos con a quien le tengo mucho aprecio, don Germán Lecelardo, decía, ¿qué puedo hacer si es la cenicienta del Estado? O sea, ahí no hay recursos. Ahí realmente lo que podemos hacer, pero sí, el Ministerio de la Cenicienta, ¿cierto? El Ministerio del Trabajo tiene una enorme responsabilidad en la regulación equilibrada de esta lucha histórica y permanente del capital y del trabajo. Muchas veces el Estado se convirtió en un gobierno o instituciones hostiles a los trabajadores. Hostiles a los trabajadores. Entonces, cuando surgió como conquista de los trabajadores.
O sea, el Ministerio del Trabajo existe como conquista de los trabajadores. Y por lo tanto pero obviamente no va a ser un Ministerio del Trabajo que va a declarar enemigo a los empresarios, sino que tiene que jugar un papel importantísimo. Entonces, yo creo que hay que hablar, tomando el discurso de libertad y refundación, de refundar el proceso organizativo del pueblo, del sindicalismo, del Estado, y construir una nueva relación Estado, empresa privada y trabajadores. Yo creo que en esa línea debemos de ver las demandas planteadas ayer por los compañeros, compañeras sindicalistas. Muy bien, doña Irma, sobre este proyecto o anteproyecto de ley de la salud, si nos da los detalles en qué consiste, ustedes ya lo habían presentado unos meses atrás, pero en qué consiste en sí y cómo esperan que el nuevo Congreso obviamente lo aborde. Bueno, nosotros en este anteproyecto del Sistema Nacional de Salud, desde el 2012 lo venimos trabajando con técnicos, tanto nacionales e internacionales. Hemos trabajado conjuntamente con la OPS últimamente revisando el anteproyecto y ya lo tenemos listo. Es un anteproyecto que le apostando a la atención primaria en salud y también a lo que es para que la población tenga acceso y tenga cobertura a la salud, porque en este momento, si usted va a los pueblos, puede haber un centro de salud, pero no cubre todas las necesidades que tiene la población y eso nos crea grandes problemas. En otras áreas no hay acceso. Si usted ve, las personas vienen desde las zonas postergadas al hospital escuela porque no tienen acceso a un ortopeda. Con solo que se fracture un brazo tiene que viajar hasta Tegucigalpa, porque los hospitales de área han sido abandonados por años y este gobierno pues prácticamente ha como catapultado lo que es la salud del pueblo hondureño, dándola en pedacitos a ONG, a organizaciones, fundaciones que ellos le llaman y que las han creado para poder manejar estos sistemas de salud, y al final lo que ha pasado es abandonarlo. Nosotros tenemos toda la zona de Intibucá que están dirigidas por municipalidades o por organizaciones no gubernamentales, y toda esa población va a El Salvador a buscar medicina porque no existe en nuestro país. Entonces yo creo que con este anteproyecto de ley vamos a poder lograr tener fortalecer el sistema de salud para que la población pueda tener ese acceso, esa cobertura y que creo que este nuevo gobierno va a tener esa habilidad de poder mejorar el sistema de salud. Nosotros anteriormente, cuando estuvimos en el gobierno del presidente Zelaya, tuvimos algunos problemas con la salud y llegamos a acuerdos, ¿verdad? Porque para nosotros subrogar los servicios de salud, descentralizarlos y dárselos a personas terceras, tercerizarlos, eso es fatal para la población. Porque ¿qué le interesa? A veces se las dan a personas que ni siquiera conocen del sistema de salud. Entonces yo creo que el gobierno tiene la capacidad de poder dirigir un sistema de salud con fondos descentralizados, ¿verdad? Pero también manejado por la salud, fortalecer la rectoría. En este momento usted ve quién maneja los hospitales, cualquiera, quién manejó los fondos de la pandemia. Aquí hicieron fiesta con los fondos de la pandemia. Nadie directamente de lo que es el sistema de salud pudimos lograr que se pudiera manejar parte de lo que es el sistema. La rectoría de salud está abandonada y no se maneja nada. INSEP es el que se encarga de eso, ahora COPECO se encarga de la prevención, cosas que ni siquiera saben. ¿Cómo puede saber una persona que no ha estado formada en el sistema, en lo que es como técnico de salud, para que pueda ir a verificar si en realidad están los zancudos allá en las pilas, qué larvas tiene, qué sé yo, tantas cosas? Todo eso nos ha deteriorado el sistema de salud, porque aquí todo lo han politizado. Nosotros le planteamos al presidente Zelaya en aquel momento despolitizar el sistema de salud, y habíamos planteado también al gobierno de Pepe Lobo. No fuimos escuchados, ni siquiera nunca fuimos recibidos por ese señor. Llegamos con este otro gobierno, lo mismo, hemos ido planteando, haciendo propuestas, no hemos podido lograr nada, y ahora esperamos pues que seamos escuchados, que ese anteproyecto de ley sea aprobado. Esperamos que el Congreso también tenga esa
esa habilidad que está teniendo ahorita el gobierno de doña Xiomara en el aspecto de dialogar con la población, dialogar con los trabajadores. Entonces, de esa misma forma podemos impulsar proyectos para que pueda mejorar el sistema de salud, de energía, empleo, como decía el licenciado Eugenio Sosa, y así sucesivamente. De otra forma, yo creo que va a ser difícil si a veces hay, como este gobierno que se ha centrado en un grupito y ese grupito es el que decide, es el que hace, es el que planifica y todo lo demás. Yo creo que así no se saca adelante un país y tenemos esperanzas de que esto pueda mejorar y que este anteproyecto de ley pues pueda ser revisado, analizado. Si tiene algunos cambios hay que hacerlos en mejoramiento de la población, porque nosotros lo que le estamos apostando es mejorar la atención a la población, porque ahí es donde va nuestra familia, ahí vamos nosotros a esos hospitales y cuando llegamos ahí se está muriendo la gente de cáncer, tal vez hasta por una herida, porque ni siquiera tiene acceso a que se le puedan hacer, pueda haber un médico allá en los centros de salud, sino que son manejados por auxiliares de enfermería. Entonces, ahí esperamos que este anteproyecto pueda tener las expectativas para la población y para también que el gobierno tenga esa receptividad para poder aprobar. Miguel, sobre esto de las comisiones o estas interventoras, también ustedes han tenido muchas quejas y muchas denuncias de las mismas que se ha instalado también en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, bueno, el tema del ENE es un tema de país, un tema sensible, ¿verdad? Un tema delicado. Pero antes quería referirme rapidito a lo que decía el licenciado Lecelar y el licenciado Eugenio, porque sin duda ayer también los secretarios generales le solicitaron a la Comisión de Transición que bajo lo que dice el licenciado Eugenio, el Ministerio del Trabajo es una conquista de los trabajadores. Y decía mi compañero Joel de la CUT, vea, los trabajadores también necesitamos que se nos tome en cuenta el Ministerio del Trabajo, sí, porque ahí es donde, claro, se regula entre los obreros y el patrón, pero no precisamente para que cabal las cosas vayan sobre los obreros, sino para que exista ese equilibrio que debe existir en el país. Pero acá hay una riqueza extrema y hay una pobreza extrema, y los trabajadores y trabajadoras estamos en medio. Y tenemos como principio la solidaridad, y por eso es la lucha de nosotros como trabajadores en que haya un nuevo esquema de educación. Y la dirigencia magisterial lo está proponiendo, pero con visión de país, no de grupos económicos. Que haya toda una estrategia de salud. Si había dinero para comprar hospitales, para comprar hospitales móviles, ¿cómo no había dinero para potencializar los hospitales actuales en el país? Esa es una muestra. Sí, en el caso de energía, nosotros desde el 2013 venimos planteando un plan de rescate institucional, pero el problema es que acá el modelo actual de la aprobación de cada contrato y que va a que se opere en el ENE es impagable. Entonces la institución no es sostenible. Aquí necesitamos que haya una reversa en ese marco, pero se ocupa el consenso. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada, en ningún momento. Respetamos la empresa privada, pero debe haber que gane el empresario, pero que también tenga un alivio en materia energética la población. Y la presidenta ha planteado, la presidenta Xiomara Castro, que va a haber un alivio de energía. Nosotros esperamos que se pueda crear una tarifa social que alivie 500,000 directamente, 500,000 de usuarios. ¿En qué consiste esa tarifa social? Una tarifa social que puede salir, lógicamente debe haber, como hay demasiados contratos que son impagables en Honduras, solo en Honduras, pagamos energía que sea generada por viento, la más cara de Centroamérica. La energía generada por sol, la más cara de Centroamérica. Eso es inaceptable. Si vamos ahí nomás a El Salvador, la están vendiendo a 7 centavos y aquí vale 15, 16 centavos. O sea, es una locura, hombre. Y es más, en bloques de despacho en el día se da primacía de despacho a esa generación que vale esos costos que les he mencionado y se saca energía térmica inclusiva que vale menos, se saca para meter esa energía porque le dicen en el contrato que tiene primacía en el despacho. Y el despacho debe ser económico. No nos deben de dar un despacho obligatorio bajo ese contrato. Entonces ahí es donde debe haber un consenso, un diálogo, una mesa amistosa entre el nuevo gobierno y los diferentes sectores que están en ese anillo de generación
para poder que haya competencia en igualdad de condiciones, primero entre ellos. Y luego también apostarle a todo lo que concierne a la reducción de la pérdida, a la reducción de la mora, también que debe haber un arreglo directo entre el gobierno y EH, que es lo que va a proceder. Se queda EH o se va EH, pero debe haber un arreglo, porque las pérdidas debemos de bajarlas, porque la institución debe caminar, porque se debe nombrar un gerente general. Aquí voy a la pregunta que usted me hace. Nosotros somos, y desde el inicio, por los ejemplos que hemos traído en LENE, energía, porque de eso voy a hablar, las comisiones interventoras que han llegado al LENE realmente han estancado la operación del LENE. Es un retroceso antes de que llegara esta. Pero cuando llegue esta intervención, la situación del LENE se agudiza en más precariedad operacional, en precariedad laboral, en precariedad logística operativa. ¿Por qué? Porque realmente la intervención, el enfoque es ennudar toda la institución. No realmente buscarle salidas de cómo cambia su modelo de gestión, su modelo de operación, la institución, hablando del LENE, o su modelo de negocios, de cómo nuestra energía pueda llegar al sistema al precio económico más bajo, de cómo la columna vertebral, que es transmisión, nos pagan todos los privados esa potencia que le transmitimos y que le transformamos a un precio justo, pero no realmente una miseria como actualmente nos están pagando. Y se están ocupando todas las redes de transmisión, que está en un sistema cargado, que está saturado el sistema. Usted ve que el 24 de diciembre hubieron apagones en el país. Sí. El mero 24, ¿por qué? Porque se sobrecarga el transformador, no aguanta, se sobrecarga la línea, entonces se dispara por sobrecalentamiento. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta inversiones. ¿Por qué no se han hecho esas inversiones? Porque no hemos tenido esos recursos que sí tienen otros, pero sí nuestra red es utilizada a diestra y siniestra a la hora que quiera, y aquel sí está ganando. Por ejemplo, usted compra un kilovatio 15 centavos de dólar, ganó el que vendió, pero cuando lo está vendiendo LENE allá, lo vende a menos y tiene la pérdida de todo el sistema. LENE lo transporta, ¿verdad? Lo transforma, lo distribuye y obtiene una forma, o tiene una pérdida. Entonces, ¿cómo una empresa sale de esta manera? Por eso decimos nosotros, hay que cambiar el sistema energético en este país para poder entonces aliviar a la población. Nosotros consideramos que la comisión interventora, bueno, ahí va, esperamos que den los informes al gobierno al final del 27 de enero y ojalá sean públicos. Mire, tenemos un déficit en estos 2 años de casi 12.000 millones por año. Eso le dice a usted que es una mala gestión, una mala administración, pero realmente ¿cómo se ocurre intervenir LENE donde la decisión de cómo la empresa camina es tomar grandes decisiones, pero de raíz, porque es que son integrales, no son realmente puntuales, son integrales. Y acá también consideramos nosotros, en el marco de esta intervención, las violaciones a los derechos de los trabajadores. El hilo se rompe por lo más delgado, amigos panelistas, y lo más delgado somos los trabajadores. Y el apuntalamiento es a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Es resistir, sostenernos y ver el mecanismo cómo, en medio de los espacios que nos dan todos los medios, plantear alternativas de cómo la empresa sale adelante. El fortalecimiento de la transmisión es clave como seguridad del Estado. El que la energía estatal esté en el sistema es clave porque eso a usted le crea un equilibrio tarifario. En el que la distribución tenga esa calidad de servicio y que llegue al usuario a un más bajo costo, crea un alivio social del que habla el licenciado Genio. Porque nosotros las organizaciones por eso peleamos. Peleamos porque la población tenga un precio de 1 kilowatt justo, que tenga una lectura real, no ficticia, que realmente tenga esa calidad de servicio eléctrico. Y eso va a la población entera, a los casi llega a 2 millones ya de gente que tiene un medidor, pero en el esquema de salud igual, y lo hemos planteado como centrales, en el esquema de educación. Nosotros realmente creemos que sí se puede, pero debe haber voluntad política del Poder Ejecutivo, no ficticia, sino real, llevar a la mesa a los grupos de generación, a EH, a quien corresponde en materia eléctrica, llevar a los que están en educación, en salud y sentarlos a la mesa, porque lo que aspiramos es a un nuevo país, a un nuevo orden social en Honduras.
que, como dijo el licenciado Lecelar, el gobierno dice que sale muy bien en la macroeconomía, pero esa macroeconomía debe de bajar a la microeconomía, debe bajar a la sociedad, debe bajar a aquella mujer y a aquel hombre de a pie, que busca su salario a diario, o que sobrevive con una comida al día, si es que la consigue. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un empleo, pero hay gente que se levanta en la mañana buscando que sobrevivir, hombre. Entonces aquí, en energía, por ejemplo, se ve reflejado de que mucha gente paga la energía y no come, o come y no paga la energía. Entonces, la dimensión del costo de un kilovatio en Honduras es demasiado alto. Y aquí debe haber colaboración de los grupos económicos de generación, hombre, por el bien del país. Si históricamente Honduras, la población ha venido pagando un kilowatt a como se lo han querido vender, o a como, no como se lo han querido vender, a como se lo ha aprobado en un contrato el Congreso Nacional. Y aparte de eso, en cada pliego de condiciones de los PPA, les da exquisitas exoneraciones. Es un tajo. Entonces, así como no, hombre. Y la institución, hace falta logística, herramientas, hace falta equipamiento, los sistemas regionales abandonados, los trabajadores en precariedad laboral. Eso nos deja la intervención. Por eso le decimos respetuosamente a la presidenta Xiomara Castro, nombre un gerente general con un equipo, no importa que sea técnico o no técnico, pero que tenga la visión de cómo una institución sale adelante con una ruta trazada de país en energía. Sí se puede, hombre. Sí, claro que sí se puede. Y con una estrategia, un andamiaje técnico en todo el país, respaldado por los trabajadores, porque hay que ordenar la casa primero, que es la ENE, hay que ordenarla, hay que volver a esa calidad total desde la gerencia general, hay que volver a un acercamiento con los trabajadores. Hay un divorcio total de la comisión interventora con los trabajadores por todos los hechos acontecidos. Al contrario, más bien hay una conspiración desde ahí. Muy bien. Eso es toda la teoría. Lamentable, ¿verdad? Eugenio, ¿han funcionado o no estas comisiones de intervención y si se deben de erradicar con este nuevo gobierno? Sí, bueno, mira, en principio, por convicción de lo que yo he aprendido acerca del tema del desarrollo, acerca del tema de resolver los problemas nacionales y de atender, pues, y bajo un criterio de justicia distributiva, ¿va? Porque ese es el tema, ¿no? Hay varias formas de resolver. Alguien acá con una concepción extremadamente de mercado neoliberal puede decir, bueno, si esta empresa no sirve, vendámosla, que la agarren totalmente los privados y olvidémonos ya de ese problema. Eso es lo más fácil y es lo que se ha hecho y no ha funcionado en América Latina y ha significado grandes procesos de levantamiento popular cuando la gente ya no aguanta y está estrangulada. Claro. Entonces, por principio, para mí, lo fundamental es fortalecer el Estado. ¿Y por qué fortalecer el Estado? Porque y esto pasa porque las instituciones del Estado, con sus equipos gerenciales, con sus conductores como secretarios de Estado, con sus equipos técnicos, tengan la capacidad de conducir el sector o subsector que le toca. ¿Y por qué esto? Porque hasta hoy en día la humanidad, la única institución que ha creado, que tiene alguna posibilidad de intentar hacer los equilibrios y representar a toda la sociedad, es el Estado. No es un partido político, no es una ONG, no es una organización social en particular, sino de ver esta globalidad, es el Estado. Es la institución más compleja, más completa y con mayores capacidades técnicas que se tiene en el mundo. Lo otro, una empresa siempre va a buscar hacer negocio. Entonces, en principio, no hay que ir por la tercerización, ni por instituciones, ONGs, ni por interventoras. Ahora, en algún momento, creo que probablemente las interventoras pudieron haber cumplido un rol, pero es un rol que debería haber estado claramente planteado temporal. Claro, es como bueno, hasta la del Seguro Social, que es eterna. Sí, esa se volvió eterna, pero no solo esa, miren el tema, ya digo algo ahí. el tema de la depuración policial también. ¿También? ¿Cómo va a ser que siempre va a tener un agente externo? Ya el tema de la ENE también es un tema, ha pasado por muchas interventoras la ENE, ¿no? Sí. Por una cantidad permanente, no la misma, pero sí varias. Entonces, no, hay que ir a fortalecer el Estado. Yo creo que este diálogo que se ha iniciado tiene que ser, bueno, ahora han tenido un acercamiento global como trabajadores
y sindicalizados y como gobierno. Pero esta es una etapa, la capa, digamos, superficial, amplia. Atender el problema significa un diálogo focalizado. Todos los actores involucrados en el tema energético que tienen capacidad de tomar decisiones y que tienen poder, digamos, de alguna manera, incluyendo los que tienen poder económico, que se benefician de ello, con el sindicato que debería ser no solo representación salarial, sino representar al pueblo en su conjunto, que son los que consumimos la energía y que pagamos la energía, tiene que llegarse a una salida de realmente de producción eficiente, de producción moderna y de garantía de distribución de que esto llegue como un bien importante. Aquí se habla, mire, casi todos los días estamos escuchando el famoso discurso del emprendedurismo, que hay que emprender. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay de emprender cuando hay mala energía eléctrica o hay carencia de energía eléctrica en algunos sectores o que no tienen ese derecho a tener ese bien público, ese servicio? Entonces, ahí tiene que trabajarse eso. Lo mismo el sector salud que ha planteado aquí doña Irma. El sector salud está colapsado en general. Hay quienes tienen claridad de cuando no tenemos un buen hospital, ¿no? Aquí todo se volvió obsoleto. Algunos dicen que casi desde la cruzada de el doctor Aguilar Paz, ¿verdad? Sí. Prácticamente, que creo que fue el que construyó este gran hospital escuela, que fue como una maravilla para el momento, y ahí se olvidó todo. Entonces el sector salud hay que ir también. Pero nuevamente un desafío para el Estado y para el sindicalismo de representar no solo estas demandas y contrastados, sino la gente que llega a dormir ahí. Anteriormente en el hospital la escuela, cuando estaba en la universidad, armaron unas carpas. No sé si eso todavía funciona, pero ese es un elemento pequeño de la destrucción de la salud, por lo menos donde la gente pueda guarecerse. O sea, además hay que descentralizar ese tema, pero no entregándolo a fundaciones, sino el Estado tiene que acercar la salud, el Estado tiene que acercarse a la gente allí. Entonces, digamos que la prioridad es fortalecer el Estado, no estar haciendo remiendos para que luego esto explote por todo lado y cada gobierno va heredando un problema mayor del que se tiene. Entonces yo creo que hay que ir a decisiones realmente claras. Yo he escuchado varias veces a Miguel, que conoce muy bien el sistema energético, y siempre he dicho esto, y yo digo, bueno, si él lo dice que tiene tanto tiempo de trabajar ahí, así es, ¿no? Que tiene conocimiento. Se pueden hacer las cosas diferentes sin dañar y sin destruir al pueblo hondureño. Entonces, si se puede, la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho, Miguel? Y yo lo he escuchado otras veces, que en varios planteamientos ha dicho, hay intereses tan grandes que impiden que esto camine y mejore. A veces así en salud. Entonces, estos intereses con grandes, hay que tomar decisiones y decirles, miren, aquí todo el mundo habla de paz, felices todo el mundo contento, aplaudiendo que hubo elecciones pacíficas, pero no siempre va a ser así. Sí. Si no mejoramos, si no corregimos, sin duda, no vamos a tener elecciones pacíficas. La paz solo se construye cuando hay la paz. La base de la paz, de esto que hablamos de ser pacíficos, es la justicia. Es la justicia, los derechos humanos y los equilibrios. Si no avanzamos hacia ello, pues no podemos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que tener esa agilidad de este diálogo global ahorita, perfecto, pero luego a quienes ponga a conducir esas secretarías de Estado tendrán que tener una claridad meridiana de qué hacer en diálogo con la presidenta. Pero si lo pone ahí la presidenta, no es, como dicen, los gerentes dicen, pongo ahí a alguien no para que me traiga problemas, sino para que me traiga soluciones. Y hay secretarios de Estado que lo que llevan son problemas a los presidentes, no soluciones. Obviamente, en diálogo, en coordinación, no es que se va a disparar como se dice popularmente. Sí, la Secretaría de Trabajo es la cenicienta, como dicen. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha dicho es el agujero negro, dice. Pero en el tema del ENE, nosotros siempre se dice que el ENE está quebrada, sí, pero para nosotros rechazamos ese término. El ENE no está quebrada. Si la institución usted pone su energía en el sistema y lo vende al precio económico más bajo, usted tiene un recurso. Si la transmisión usted cobra por transportar esa potencia, usted tiene un recurso. Si la distribución es operada con inversión diferente, usted tiene otro resultado. Entonces, estamos hablando del ENE, pero cuando ya usted le carga todo lo contractual que tiene, entonces la institución está agobiada. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Lo que ha fallado es el modelo de aprobación de los PPA aplicados en el ENE.
Lo que ha fallado es el sistema en cual la institución opera estos PPA. Lo que ha fallado es el despacho de cómo estos PPA llegan al sistema. Señor, eso es lo que creemos nosotros que se debe atacar como raíz. Una institución noble, hombre. Antes se subsidiaban casi 800,000 clientes. La institución puede, y la energía estatal con el Cajón, Cañaveral Río Lindo, con Patuca. Es más, fíjese que aprobaron un fideicomiso que le da, óigame bien usted, esto es al revés, le dieron el fideicomiso de generación a un banco. Hoy el banco es el que va a desarrollar y va a buscar los operadores para que trabajen los recursos que son del Estado, y el Estado se desprende de la oportunidad del desarrollo de esos recursos de Estado a Estado. El nuevo gobierno puede decirle a los americanos, construyame edificios tuyos, hombre. Se lo doy a 20 años de coopero y luego pasa al Estado. Digamos, por ejemplo, los Llanitos, el Tablón o cualquier proyecto del Estado. No puede ser que todo se lo demos a un banco, hombre. Eso debe revisarlo el nuevo Congreso Nacional, debe revisarlo el nuevo gobierno. Nosotros nos oponemos a eso. Y después el día de mañana va a aparecer y que el sindicato no ha dicho nada. No, hombre, eso no es justo. Abogado. Y ahí solo para que hable, disculpa, no, adelante. hay otro tema, me parece importante, que eso pasa por un diálogo más respetuoso con los organismos financieros internacionales. También. Porque los organismos financieros internacionales solo se fijan en la macroeconomía. Pero como decían otros economistas, mientras la macroeconomía está feliz, la gente está mal en la microeconomía. O sea, estos organismos financieros muchas veces solo dicen resuelvan ese problema y solo aumentando tarifas cualquier solución con tal resuelva el tal problema del agujero negro que usted dice, Kimberly. Pero en realidad tiene que haber una relación, porque muchas veces estos organismos lo que les interesa es colocar los préstamos. Si no, miremos lo que hizo el BCE, ¿no? Ahora en el mero proceso electoral. Darle tanto dinero a este gobierno cuando sabe que es un gobierno saliente. ¿Para qué? ¿Quién lo va a pagar? El pueblo hondureño en el próximo gobierno. A empezar a pagar 52 millones parece que son de servicio de la de nunca acabar. De la deuda, ¿no? 52,000 creo que son más bien. Entonces, es una cuestión terrible, ¿no? Abogado, sí, claro. Sí, bueno, mire, no le miento, mire, ahí he estado tomando nota. El hombre araña es nada, ¿verdad? O sea, es que todo está interrelacionado, ¿no? Definitivamente. Mire, voy a empezar por esta idea. Con el amigo Miguel, con lo que decía, la ENE no está quebrada, está mal administrada, y parte de la mala administración tiene que ver con todo este tema de los contratos y todo lo que él ha mencionado, ¿verdad? Porque se le meten cargas que son insostenibles para cualquiera. Y dice usted que la institución es noble, yo lo voy a ampliar. Tenemos un país que tiene una nobleza inacabable. Desde que vinieron los conquistadores, ¿verdad? Lo han saqueado todos los que pueden, y aquí estamos todavía. Y todavía queda algo, ¿no? Todavía hay de dónde seguir. Quedaron algunos. Entonces, no podemos decir que tenemos pobreza. Los recursos ahí están, pero han estado mal administrados. Entonces, mire qué curioso cómo todo está vinculado. Trabajo, ¿ah? Si usted mide un país a través de lo que es su capacidad laboral, usted tiene un buen medidor económico, y estamos mal laboralmente, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, la macroeconomía, ya lo dijimos, está bien, pero como dice, una macroeconomía sin objetivo, una macroeconomía que solo es acumular, 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 ¿y para qué? No tienen idea de cómo eso va a derramar hacia la sociedad. Segundo, cuando usted tiene un trabajo que está funcionando de manera eficiente, automáticamente usted puede ir a lo que se llama seguridad social, porque del trabajo deriva la seguridad social, de la seguridad social deriva la seguridad de salud, y eso derrama hacia el sector salud, que es lo que decía la compañera Macías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay una visión clara de país de cómo estructurar esas cosas y cómo ponerlas ordenadas. Mire la ironía, cuando usted tiene necesidad de empleo, ¿por qué es? Porque hay desempleo. ¿Y por qué hay desempleo? Porque hay una necesidad de determinado empleo que no está disponible. Entonces es un perro girando ahí queriendo morderse la cola porque necesitamos empleo, pero no hay forma de resarcir ese empleo. ¿Por qué? Porque no hay una educación adecuada, bien estructurada, posiblemente vienen empresas con nuevas visiones, con el tema tecnológico, y no tenemos la mano de obra calificada para determinadas cosas. Entonces, volvemos al círculo. Entonces, al final, el tema de las interventoras,
Eugenio, totalmente de acuerdo. Y por lo que decía usted de lo del Seguro Social, bueno, yo se lo digo. Mire, a nivel familiar, ¿va? Papá, ¿y sabe qué es lo triste? Que está implícito que son temporales. Claro. Pero llegan y es una desconfianza, una incapacidad, un temor de que después de que una interventora hace su trabajo, que llegue una administración sana, con un equipo de leyes, con una serie de cosas que la estructuren bien. No, pero no se hacen las leyes, no se capacitan las personas y todo el mundo no es a papa caliente. Ahí seguí vos interventor con esa babosada. Eso no tiene ningún sentido porque una intervención es para un periodo específico y si tengo una razón. Pero mire que aquí parece deporte porque no voy a decir que no hay necesidad de interventoras en determinados lugares, pero parece que es deporte. Después, intervenir, esa es una intervención, intervenir, y empiezan a haber intervenciones solo porque hay que intervenir, cuando tal vez Tal vez por querer lavar la cara. Por lavar una cara o porque fallamos en supervisar adecuadamente el funcionamiento de una institución. Y lo otro es que muchas de ellas duplican, mira eso de Inves. ¿Cómo se inventó a todo el tema de inversiones habiendo instituciones como el INSEP, como todo? Así es. O sea, si INSEP no funciona, pues que hay que hacer algo. Mire, se duplica, se triplica, se cuadriplican funciones de Creo cosas. Que todavía está la interventora de Inves, ¿o no? Eso es mala administración también, Eugenio. El amigo Miguel, que está dentro de la ENE, sabe perfectamente lo que es duplicar o triplicar funciones. Entonces, volvemos al tema. El país tiene todos los recursos. ¿Qué sucede? Que no funcionamos. Ahí está, mala administración, mala cabeza, se pone al frente de ciertas instituciones personas que no tienen la capacidad y sobre todo que no tenemos una visión de país. Entonces yo reitero lo que decía desde un inicio. Si no tenemos una visión de país y no nos terminamos de enterar que por distinto que piense una persona, somos la sumatoria de lo que es Honduras, no vamos a salir adelante. ¿Va? Vaya, pensemos en el tema de la división política, el sectarismo político. ¿Cómo va a salir adelante? Yo puedo pensar de manera distinta, pero tenemos que romper ese ciclo. Por ejemplo, doña Xiomara, por cierto, está haciendo historia, ¿va? Es la primera mujer presidenta de nuestro país. ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¿Va? Eso es fabuloso porque eso trae frescura a las ideas, trae frescura a un montón de cosas. Eso está bien. Pero si no vamos a poder romper el esquema porque ya tenemos una mujer presidenta y no damos el paso a la siguiente etapa, entonces ¿en qué estamos? Imagínense, yo no me puedo sentar con X persona porque piensa distinto. Si es sumatoria, doña Xiomara es la presidenta de los de derecha, de los de ultraderecha, de los de izquierda, de los socialistas, de los no socialistas, de los comunistas, de lo que sea, porque somos Honduras, somos los hondureños y todos tenemos algo positivo que aportar. Pero reitero, se tiene que revisar el marco jurídico existente, se tienen que eliminar un montón de leyes que están duplicadas o triplicadas para los mismos objetivos o estructuras gubernamentales que se generaron para procesos de gobierno que quedaron en el pasado y que ya no tienen ninguna utilización. Y mire que Honduras demuestra que tiene cosas positivas. No lo digo por defender a nadie, sino que es algo real, como bien lo dijo usted del doctor Aguilar Paz. Mire el problema que teníamos con el tema de la vacunación, ¿verdad? Los peores escenarios eran que nos íbamos a tardar 11 años en vacunar a la gente. ¿Por qué? Porque se gestionó mal la adquisición de vacunas en un inicio, pero una vez que estuvieron las vacunas, Honduras vacunó así, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Honduras es ejemplo en procesos de vacunación desde los años 70. Entonces, cuando usted ya tiene las vacunas, usted demuestra que Honduras puede ser ejemplo positivo en determinadas cosas. Entonces, yo creo que podemos rescatar ese tipo de cosas y trabajar por una visión de país y generar el desarrollo social que Honduras necesita para crecer. Doña Irma, debe de acabarse con estas interventoras. Claro, nosotros tenemos la interventora del Hospital Escuela que no ha hecho mucho, nada prácticamente, y así tenemos. ¿Por qué no ha hecho nada, doña Irma? Cuéntenos. El hospital sí continúa en las mismas condiciones. Usted va ahí, no hay atenciones en ciertas áreas, no hay medicamentos, no hay insumos, todo es comprado ahí. Ahí hay procedimientos que valen más de 100,000 lempiras. Cuando no tenemos, ¿de dónde va a agarrar una persona de nosotros humilde que ganamos un salario mínimo?
esa cantidad de dinero para que le hagan un procedimiento. Yo creo que esto ya debe terminar. El nuevo gobierno debe tomar las riendas de lo que es el sistema de salud y debe de mejorar en lo que es la atención, la cobertura y también proveer lo que es los insumos, equipo necesario, el personal. Ya lo decía aquí el abogado. Salud tiene una red de servicios de salud fácil de poder integrarse, poder integrar cualquier vacuna, cualquier tratamiento. Tiene la capacidad también de personal capacitado, que ahorita se está yendo, porque unos porque fallecieron, otros porque ya estamos envejecidos, otros porque ya tienen temor a esta pandemia, que no hemos tenido los insumos de protección que necesitábamos. Entonces prácticamente vamos saliendo, pero también se necesita la formación de nuevo personal para que pueda prestar una mejor atención, regresar a los tiempos anteriores. Ya no podemos, vemos que hemos venido desde 1990 cambiando modelos y inventando, porque aquí no ha habido ningún modelo de atención, aquí ha venido inventando el gobierno. Usted va a una de esas fundaciones, manda más que la ministra, manda más que cualquier autoridad del gobierno. Nosotros hemos tenido que luchar arduamente para lograr algunas situaciones, mejorar la condición de los trabajadores. Vienen, subrogan el servicio con la fundación lo subroga con otro y así van saqueando el Estado. Entonces yo creo que es el momento de que se le ponga atención al sistema de salud y ya no lo vean como la gallinita de los huevos de oro que le venden los medicamentos caros, que los medicamentos de harina y todo eso, sino que se le dé la atención que merece la población. El presidente Zelaya le dijo ayer en la asamblea que estábamos, y con las peticiones de los obreros, hombres y mujeres, dijo el presidente Zelaya cuando miró el documento, bueno, ustedes quieren que... ustedes vieron que a mí me llevaron en pijama a Costa Rica, dijo. Quieren también que se lleven a la presidenta Xiomara, dijo, a Panamá, ¿verdad? Sí, entonces, nosotros no queremos eso como hondureños, hombre, que vuelva a pasar todo ese episodio. Estuve preso 3 veces en el golpe. Yo me recuerdo que el licenciado Genio hacían análisis en la universidad y yo aprendía mucho de esos análisis sociopolíticos del país, sí. Pero lo que nosotros aspiramos es... Estuvimos con el sindicato de Miguel en algún momento. Sí, sí, en la universidad. Sí. Pero lo que aspiramos los trabajadores de las centrales es a ese consenso entre el gobierno, entre el capital y el trabajo, para ver ese horizonte que es el país y caminar y trazar esa montaña de decisiones y de acciones que se deben tomar por el bien de Honduras. Porque reitero, la aspiración que tenemos bajo este nuevo epicentro institucional es la fortaleza de la institucionalidad, es la fortaleza social. Hoy van a reunión con los campesinos y vamos a hacer al final todo un andamiaje social, pues. Un solo bloque. Un solo bloque, así como se acordó en reuniones pasadas. Pero nosotros esperamos que el nuevo gobierno trace líneas sociales, como lo decía el licenciado Genio, que vaya al pueblo, pero que aquí debe haber colaboración de todos estos grupos económicos, respetándoles sus contratos, pero abriendo la mesa a una discusión amistosa, porque no se puede seguir en esta forma. No pueden seguir divorciados. Toda la gente. Continuamos con más del foro La Entrevista. Este tema, obreros piden eliminar interventoras y el empleo por hora al nuevo gobierno, y también están otras demandas. Se habla de eficientar, obviamente, la gestión administrativa pública, y entre esto está, según lo que han manifestado algunos sectores, Eugenio, la reducción del aparato estatal. Se habla que viene la escoba en este nuevo gobierno y hay cierto temor por algunos empleados públicos, pero en algunos casos sí es necesario, obviamente, no duplicar o triplicar funciones de una persona que puede hacerlas. Sí, hay una pregunta que
que introdujo la política neoliberal y la gran pregunta es ¿cuánto Estado necesitamos? Sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que necesitamos el Estado necesario. O sea, tiene que haber evaluaciones serias de no crear puestos ficticios, porque el problema es que ante el enorme desempleo, la gente ve un nuevo gobierno como ahora la oportunidad, aunque solo sea temporal, de 4 años, de otros, ahora los otros a la llanura. Chamberismo Sí, político. entonces, porque no hay oportunidades para el desarrollo de otros espacios laborales, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que haber cuando se habla, si se toma en serio la palabra de refundación del Estado, es realmente revisar sus misiones. Mire, hay un andamiaje jurídico atravesado en la mayoría de los sectores, contradictorio, no se ha podido ordenar. Esa debería ser una labor que debe surgir del Congreso en conexión con las instituciones del Ejecutivo. Fíjate que el Congreso se especifica en aprobar y derogar leyes de manera a veces sostenida hasta en diarrea legislativa, como se le ha llamado. ¿Cuándo ha visto usted que del Congreso surja una comisión que diga vamos a ordenar jurídicamente tal sector salud, porque hay una cantidad de leyes de duplicidad, contradictorio, y que más bien unos dan derechos mientras otros los quitan? ¿Sabe qué? Aquella famosa colita que aprendieron de los abogados que hacen una ley y luego todo lo que se oponga a esta ley, yo no sé si todavía lo ponen, queda derogado. O sea, y se va a construir. La bolsa al final. Pero al final ahí quedan esas leyes, porque esas leyes en realidad tienen vigencia. Claro. Muchas veces son constitucionales, entonces necesitamos un Estado. ¿Y qué significa un Estado necesario? Bueno, en principio un Estado eficiente, un Estado que tenga claridad qué es lo que quiere hacer por el país en cada institución, que tiene clara su misión de desarrollo y de construcción de justicia, de contribución, porque el Estado no hace el desarrollo económico. Y ahí los empresarios tienen razón, pero contribuye al desarrollo económico, genera una cuestión. El Estado busca los equilibrios y genera, o sea, nunca vamos a poder trabajar todos en el Estado para resolver el problema. En la propuesta de las centrales va el estado de bienestar, claro, de equilibrios. Pero eso hay que conceptualizarlo, y el Estado debe ser como la gran brújula de conducción de la sociedad. Pero hay un tema, esto pasa porque los sectores, las élites políticas entiendan qué es lo que representan. Y aquí es donde le decía Kimberly y Irma y Miguel, que quiero retomar un punto, ¿no? Y es que cuando alguien es funcionario, y esto parece una cosa tan sencilla, tantas veces dicha, pero poco practicada, que no somos funcionarios de un partido político cuando alguien ya asume una función, o no es funcionario, asume el Estado. Y me llama la atención, aquí sin nada personal para don Luis Redondo, que en un documento, yo no lo he podido leer, pero entendí que fue ya lanzado en las redes y en los medios, habiéndome llegado donde dice, bueno, yo voy a cumplir todo el mandato porque represento la voluntad de 1.700.000. No, esa voluntad es pequeñita para la que realmente tiene la voluntad del pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño ha aceptado quien conduzca el país, aunque no haya votado por él. Además, los que votaron aún son una parte todavía pequeña para lo que es el conglomerado de la sociedad hondureña, que somos con los que están en el extranjero, que no tuvieron ni participación política, somos ya los 10 millones. Porque hay que el Congreso, aunque no voten los niños y los jóvenes menores de 18 años, también los tiene que representar. Niños que tienen que tener vacuna, que no pueden seguir encerrados en sus casas. Es un servidor público. Atrofiados en las casas, porque los papás tienen a veces también que salir y quedan ahí con sus computadoras y realmente interactuando más con instrumentos tecnológicos o con mediaciones tecnológicas, que lo que importa para esa edad de 5 años a 10 años, a 12 años, la relación personal cara a cara, eso construye humanidad, construye valores, construye solidaridades. Por eso tenemos que regresar a la escuela, ese es otro tema que se va a abordar mañana, creo, con los maestros. También. Entonces, necesitamos que entiendan quienes están hoy, sobre todo en el Congreso, que no representan 1.700.000. Así es. Representan a la sociedad hondureña, a la hondureñidad representan completa. al pueblo hondureño, representan a la hondureñidad, representan a los 10 millones, representan al más de 1.000.000 que está en el exterior, que no votó, que solo votaron 6.000 más o menos. No, ¿cómo va a ser que van a representar 6.000 en el extranjero? Hay que ampliar la cabeza. Tenemos una cabeza realmente a veces demasiado corta de entender lo que es Honduras, de entender lo que es la región y lo que es
el mundo, las nuevas inserciones. Entonces, claro, entonces, amigos aquí, ¿cuánto Estado? El Estado necesario. Y pasa por claridad del qué hacer de cada institución, claridad de su misión, claridad de su planificación. Hoy tenemos un Estado que no planifica. Es correcto. ¿Sí? Vamos a cualquier institución y le preguntamos, o los que planifican son documentos engavetados que no tienen que ver nada con el presupuesto, con la gestión, con el monitoreo, con la evaluación. Tenemos que desarrollar el ciclo completo de las políticas públicas, que son documentos con presupuestos, con metas, con objetivos para lograr resultados y con evaluaciones y con rendición de cuentas. Muy bien, doña Irma. Sí, ¿Está de acuerdo con eso de la reducción del aparato gubernamental? Claro que sí, yo creo que es necesario que se revise, que se hagan las auditorías forenses que están proponiendo, También. ¿verdad? Para que pueda verificarse de si en realidad el personal está trabajando. Nosotros en salud tenemos una cantidad de, bueno, más bien falta personal. Bueno, algunos que para están en poder salud, doña atención. Irma, que no están haciendo nada adentro y que los que están combatiendo la pandemia más bien están siendo despedidos. El problema que se da en salud es que en salud se necesita bastante personal. Desde 1990 se vino reduciendo el personal y hemos llegado a un momento donde prácticamente salud sobrevive con personal por contrato. Y eso nos ha perjudicado porque han habido gobiernos que cuando llegan a hacer la barrida y entonces hay que volver a formar a ese personal. Salud, casi siempre el personal es insuficiente todavía, comparado con una estrategia de atención primaria en salud que se debe trabajar en las zonas postergadas, en los barrios y colonias, y eso más bien va a necesitar más personal. Depende de la estrategia que tenga este gobierno para poder implementar. Nosotros creemos que es la mejor estrategia para poder mejorar la atención en salud. Entonces, en salud sí se necesita el personal. Si usted va a los hospitales, en este momento en la pandemia sí entró una parte de personal que a este momento está tambaleando en permanecer por contrato o no, porque el personal que absorbió la Secretaría de Salud mediante el decreto 47-2020 fue solamente el personal que había entrado por Código Verde, que ya estaba laborando, ¿verdad? Y que lo cambiaron directamente, despidieron ese personal y metieron personal médico, profesionales de enfermería, auxiliares y técnicos, y luego el personal permanente que ha habido de contrato por años, gente que tiene 15, 20 años de laborar en la Secretaría de Salud, porque solo con el personal de salud no se puede, porque todos los años ya los gobiernos han tenido una estrategia de poder congelar las plazas, dicen ellos. De esa forma nos han mantenido a todo el sistema de salud solamente sobreviviendo con personal por contrato. Entonces, ese personal suma un promedio de 10.900 compañeros, que son los que han venido laborando y que están ahí, ¿verdad? Que han estado ahí. Salud desde el inicio, yo puedo pensar de los años 80, teníamos un promedio casi de 30.000 trabajadores. Pero ya en este momento permanentes usted podríamos llegar a algunos 15.000 con los que han ingresado. Entonces, tenemos otro personal que fue absorbido por fondos BID, que fue préstamos de fondos BID, también los que están que contrataron estas ONG y estas fundaciones, ellos los contratan con fondos del Estado, pero hacen unos contratos especiales y que les pagan anualmente sus prestaciones. Ese personal no va incluido en ese presupuesto. Entonces prácticamente lo están dejando en la calle, pero también ese personal tiene una experiencia laboral y no se ha podido lograr de que ese personal entre, y entonces andan presionando para poder lograr, y nosotros también hemos luchado para que este personal pueda ingresar. Y claro, debe de hacerse una auditoría forense para ver qué áreas estamos sobrecargados con personal, pero yo creo que tal vez por afines políticos pueden haber algún porcentaje pequeño que esté en algunas oficinas, pero de ahí la mayoría del personal es de atención en salud,
y prácticamente es urgente de que se mejore, que se contrate el personal, que se le dé la estabilidad laboral que se le ofreció en la pandemia, pero que no lo cumplieron, ni lo están cumpliendo en este momento. Solo dicen que están agilizando los nombramientos. Hemos hecho acciones con los compañeros, pero no hemos sido escuchados porque el gobierno se ha centrado en que este es un proceso que iba a ser... no iba a ser de un solo, sino que poco a poco, que ellos a lo mejor pensaban que volvían al gobierno y iban a seguir con lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero sí, nosotros vamos a defender el personal que labora en salud y que creemos que está desempeñando la función que para lo cual fue nombrado, porque sí hace falta personal en salud y nosotros ya tenemos esa experiencia que cada 4 años hemos tenido que ir capacitando al personal, porque no es porque una persona tenga un título de médico, de profesional de enfermería, auxiliar de enfermería o técnico o personal administrativo, que ya llega y lo sabe todo en el sistema de salud. El sistema de salud necesita aprender muchas cosas después de que ya se formó en las universidades, llega a aprender ahí. Por eso hacen un año de servicio social. Muchas veces no los contratan porque no son afines políticos de los que están en el... Nosotros hemos logrado a veces que se puedan ingresar. Pero yo creo que sí es importante que se revise el personal, que se vea que en las áreas que se está elaborando y, si es posible, absorber ese personal que anda ahí suelto, como lo es los fondos BID y los que son los descentralizados que contrataron ese personal, que no les importa, porque a ellos no les importa, ellos contratan y le dicen, mire, aquí le pago esos 4 centavos, ni son correctos lo que le pagan de paso, porque eso ni lo establecen, no lo mandan a que vaya a siquiera a la Secretaría del Trabajo, ve a ver si eso le corresponde, no, tenga una bonificación para que usted se vaya y que le vaya bien, y si lo quiere lo llamamos después, y eso perjudica más bien, ha perjudicado el sistema de salud. El personal bien capacitado se ha ido a la empresa privada. Miguel. Y dicen, mejor prefiero trabajar en la empresa privada que estar en un gobierno que solo me utiliza porque los salarios nuestros son bajísimos, los más bajos que todo, creo que de las demás secretarías. Miguel. Bueno, en la misma línea que dice mi compañera Irma, que mi mamá fue enfermera, compañera, en Seguro Social, 15 años. Las organizaciones tenemos hombres y mujeres con pluralidad de pensamientos políticos. Y recuerdo cuando llegó el gobierno del presidente Juan Orlando, muchos compañeros fueron despedidos porque eran de otro color político. Y nosotros rechazamos eso, porque era personal calificado, personal técnico, administrativo, que la empresa lo necesitaba y lo necesita para su operación. Igual en este momento haremos lo mismo, que es la obligación de nosotros como organizaciones defender los derechos de las y los trabajadores, independientemente qué color político sea, siempre y cuando tenga su función, que no sea un puesto ficticio, como lo decía también el abogado Leicelar. Pero los trabajadores también tienen derechos y lo que aplica en el marco del derecho favorece al trabajador. Entonces, sí es importante hacer una auditoría bajo el manual de puestos y funciones en las diferentes áreas. Le necesita personal técnico en generación, en transmisión y en alguna área de distribución. Pero estamos atentos a lo que pueden ir por delante y todo aquel compañero y compañera que tenga sus funciones, incluidos muchos ejecutivos que hacen una buena labor en la empresa y hay otros ejecutivos que se lo van a cobrar. Entonces, esos son los que se debe revisar primero. De verdad, que son los grandes salarios, no a los que están en escala baja, que tienen un salario para sobrevivir. Hay mucho que remar en este tema laboral y nosotros pues estamos listos para defender a todo hombre y mujer que está dentro de la institución trabajando y haciendo su mejor esfuerzo a diario para que esta empresa camine. Muy bien, abogado Leicelar, el combate a la corrupción también debe ser uno de los pilares, y ya lo ha mencionado la presidenta electa, Xiomara Castro, porque también hay que sacar todo ese cáncer del aparato gubernamental. Sí, claro, es fundamental el tema que lo mencioné hace un rato, el tema de la impunidad, que es terrible, ¿verdad? O sea, la corrupción no se puede pelear si no hay una lucha contra la impunidad.
Y mire que todo lo que estamos hablando gira alrededor de lo mismo. Lo que decía la compañera, le doy la palabra técnicamente hablando, ¿va? Eso se llama carrera administrativa. O sea, fíjese que es una cosa bien irónica. Los empleados no necesitan exigir una estabilidad porque la ley se la da. Si usted es un empleado, usted tiene que tener carrera administrativa, que carrera administrativa significa que es un sistema técnico que procura la estabilidad y la eficiencia del Estado, porque como decíamos hace un rato con Eugenio, es un servidor público, está ahí no para un momento ni para un instante. Entonces, se han inventado conceptos como ese que dice la compañera de está por contrato, dicen, ¿va? Un contrato es un contrato. Y lo que usted tiene que valorar es qué es la actividad que está realizando esa persona y llevarla adelante. Y todo eso, al tenor de lo que nos preguntaba Kimberly, es corrupción también, porque se administra inadecuadamente una estabilidad que es un pilar fundamental si usted es un empleado. Ahora, en relación a las peticiones, sí yo quisiera señalar algo. Fíjese que creo que es bien importante que si bien hay que revisar y eliminar un montón de cosas, no hay que satanizar todas las cosas. Por ejemplo, la petición que se está haciendo sobre que se elimine la ley de trabajo por horas, creo que es algo que se debe revisar con mucho cuidado, por una sencilla razón. No tengo cifras específicas, pero por ejemplo, entiendo yo que alrededor de la ley de trabajo por hora hay fácilmente unas 300.000 personas que están siendo empleadas en este momento. La ley de trabajo por horas no busca romper la estabilidad ni la permanencia de las personas, porque incluso está previsto que a los 3 años la persona se vuelve permanente, sino que lo que le da es una flexibilidad al mercado laboral, le permite que determinadas personas de un sector social y de determinado nivel, porque son empleos muy específicos, especialmente por ejemplo en los call centers y cosas de ese tipo, que al final lo que le quitan es la permanencia por un periodo de 3 años, pero le dan la posibilidad de recibir un salario que incluso es mucho más beneficioso que el salario de un empleado permanente. Abogado, un segundito, sí, claro. solo para que... Porque adelante, usted es abogado sí, y es laboralista. Sí. Vea, este tema sin duda que llevará tiempo de análisis. Se debe analizar. Porque nosotros compartimos que hay muchos hombres y mujeres trabajando por hora porque estudian, porque así es el rubro del trabajo. Flexibilidad en ¿verdad? Cosas. Pero también lo que es inaceptable de este marco regulatorio es que se violenten derechos de los trabajadores, sin derecho al seguro social, sin derecho a otros beneficios colaterales que deben de tener bajo su contrato y que no lo exprese el trabajador porque lo despiden. Entonces, claro, a lo mejor tendrá que hacerle ajustes a la ley o modificar ciertos ajustes para que esos empleos se sostengan. Pero ese análisis lo hará en una mesa. Este nomás es un planteamiento puntual. Es correcto. Luego llegará por las 3 confederaciones un consenso de discusión con diputados o con quien corresponda para no afectar a trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo, pero sí garantizar que desde la ley tengan esa protección y tengan derechos conforme a su labor, a su jornada de trabajo. Yo creo que es importante, Miguel, lo que usted dice, y ahí es donde viene, y vuelvo al tema corrupción. La ley no le quita a los trabajadores por hora el derecho de la seguridad social. Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Que usted tiene una ley que establece una serie de parangones y establecimientos legales que no se respetan en la práctica. Y ahí estamos de acuerdo. Lo que se ocupa es supervisar que la ley se cumpla como está concebida. Pero lo que le quiero decir, y por eso vuelvo a repetir, yo creo que lo que dijo usted es fundamental. Revisémosla, mejorémosla, hagámosle los ajustes que se tengan que hacer, pero lo que yo oí es, la vamos a derogar. No, yo creo que las cosas que son positivas deben rescatarse y si tienen defectos deben mejorarse definitivamente. Pero tenemos que ser cuidadosos, pues, porque cerrando esta participación, todo gira alrededor de lo mismo. Es increíble, Kimberly y compañeros en este panel, la cantidad de leyes que están mal implementadas, que están mal visualizadas, que se incumplen. Bueno, ya le decía, la estabilidad que decía la compañera Macías, eso ni siquiera lo tienen que pedir, si la ley se lo da automáticamente a la gente. Entonces, ¿por qué algo que la ley me da voy a tener que ir a pedirlo? Siempre lo hemos dicho, mi padre me enseñó algo, los derechos no se negocian, los derechos se exigen.
Así es. ¿Ah? Sí, Entonces, pero fíjate que allí Sí. yo creo que el problema es, volvemos que en función de atender ciertos intereses, de no ver el problema de fondo, son leyes bastante fragmentadas. Claro. Yo creo que incluso algunas cosas de esas leyes por ahora están en el Código del Trabajo, que yo entiendo que esa cosa necesita ya revisión. Yo no sé si hay un nuevo código completo. El Código de Trabajo, disculpa que te interrumpa, el Código de Trabajo debe revisarse para que esté más actualizado. Pero lo terrible, y con esto cierro y te devuelvo la palabra, es que hay abuso de las instituciones. Por ejemplo, el trabajo, como se denomina trabajo temporal, es algo que está en la ley y que debe funcionar porque es parte de las necesidades de un mercado de trabajo. Lo que no debe existir es el abuso. ¿Ah? Porque Claro. una cosa es que yo pueda contratar temporalmente y que diga, mire, voy a contratar a todo mundo temporal, porque eso rompe el equilibrio de la ley. Perdón, O solo empezás era- a convertir los permanentes en temporales. Además, eso tiene que ver con determinadas edades, tiene que ver con determinados rubros. Son muchos Tiene que ver factores. con una serie de factores. Entonces, necesitamos ver, solo que le cierro esto, de manera integral el problema del desempleo y calidad de empleo. Siempre hablamos de empleo y calidad de empleo. Y Fundamental. tenemos una enorme precarización laboral. O sea que la gente realmente, hay un abismo entre canasta básica y ingresos o salarios, porque a veces ni se cumple la ley del salario mínimo. Entonces necesitamos ver esta cuestión, toda esa posibilidad de tener esas oportunidades, porque algo que aunque va digamos, a reducirse un poco, no va a desaparecer, que es el famoso teletrabajo ya. Eso se instaló en determinados sectores, eso va a permanecer, pero eso también tiene que ser regulado. Así es. También ya hay estudios, mira, donde los patrones quieren que a las 10 de la noche, cuando ya no esté jornada laboral, Esté pegado ahí en la te computadora. están mandando una orden para que le resuelva, o sea, sobre todo en el sistema financiero. Entonces, no. Y eso puede jurídicamente ser, no puede precariza eso, el trabajo. También. Totalmente. El combate a la corrupción. No, el combate- Eugenio. Y eso es corrupción también. Mire, combate a la corrupción es una de las cosas por las cuales más se motivó el electorado. Y no solo el electorado, como lo hemos dicho ya, de los que fueron efectivamente a votar, sino que la población hondureña es uno de los temas que más rechaza y más cansado está. Ahora, aquí hay dos grandes aristas en este tema, o posiblemente tres. Uno es la cero tolerancia a la corrupción en el nuevo gobierno. O sea, no solo se trata de hacer justicia, que también estoy de acuerdo, en quienes ya abusaron de los recursos del Estado. Ojalá se pueda hacer justicia, ojalá se puedan recuperar recursos. Todo eso está bien. Pero el otro tema es cero corrupción en el nuevo gobierno. O por lo menos cero tolerancia a la corrupción. No, la corrupción no va a desaparecer al 100%. Aspiremos a la tolerancia. Yo creo sí. que una voluntad férrea. No hay varita mágica. No, dice. no hay varita mágica, pero una voluntad férrea. Porque recordemos que el Ejecutivo es el que más posibilidades tiene de tener un mandato directo. Tiene un poder de decir a un secretario de Estado, por ser empleado de confianza, te tengo hasta aquí, te tengo hasta acá, y tiene toda esa libertad que en otras esferas es mucho más difícil. Claro. Yo creo que una voluntad férrea de esto es que cuando un funcionario, porque aquí hay que decir que la impunidad en la corrupción es de altos funcionarios. Sí. Si hay corrupción, la gente dice la corrupción de que se llevó una jeringa, del que se llevó una resma de papel, sí, claro que hay que combatirla a nivel de mando y TV, pero la gran corrupción viene esa que se promueve desde arriba verticalmente. Claro. Entonces yo creo que una voluntad de cualquier presidenta ahora, Xiomara Castro, es que cuando un funcionario de alto nivel se encuentra involucrado en escándalos de corrupción o de crimen organizado, inmediatamente tiene que pedirle que se ponga a disposición de la justicia y cesar en sus funciones, por lo menos temporalmente, mientras se le investiga, para que permita la investigación, o radical y totalmente si el caso lo amerita. Pero yo creo que lo que no puede permitir es que se vaya construyendo una nueva red de corrupción a partir de nuevos funcionarios. No estoy diciendo que están en eso o que van hacia eso, solo que un Estado una sociedad y un Estado solo puede corregir la corrupción cuando castiga y hace justicia. Pero hay que crear la cultura, perdón. Sí. Hay que crear la cultura, claro. Porque vaya, yo aspiraría, no sé si ustedes saben, va de un funcionario, creo que fue en Suecia,
que lo destituyeron porque había gastado $30 de más en una cuestión que no... Pero aspirar a eso está muy lejos, ¿verdad? Y pero se puede hacer. se abogado, puede hacer, por puede supuesto. hacer, claro por que supuesto. se puede El hacer. otro detalle, Kimberly, y aquí, amigo, es que los funcionarios aquí están hasta el gorro, como se dice popularmente, de señalamientos y nunca renuncian. Y ahí Es andan correcto. tranquilos. Así Ahí es. andan con un cinismo Eso y es bien vienen, importante. y vienen a estos sets en los cuales estamos a defender, casi a defender la impunidad. Llegamos al periodo de las conclusiones en el foro La Entrevista. Doña Irma. Bueno, nosotros como trabajadores de la salud tenemos buenas expectativas, esperamos que se cumplan, también esperamos que los trabajadores se sientan seguros de que como sindicato los vamos a defender, vamos a luchar para que puedan tener ese acuerdo de estabilidad laboral que les da, aunque ya nos aclaró aquí el abogado que ellos ya la tienen, pero aquí no sé, aquí se le violenta cuando quiere el derecho a los trabajadores. Claro. Yo creo que eso ya debe de parar. Nosotros vamos a luchar para poder que este personal que ha expuesto su vida y muchos que fallecieron y que no tuvieron esa oportunidad de tener un acuerdo, pues que se les pueda reconocer y puedan tener esa estabilidad laboral, ese derecho de poder tener todas las conquistas que como trabajadores hemos logrado, que son pocas, por cierto, porque somos los trabajadores de salud, somos los que estamos muy mal pagados. Un salario de 9.400 lempiras para un empleado de salud, un salario no llega al salario mínimo. Es injusto lo que se hace con los trabajadores de salud. Entonces yo creo que vamos a seguir luchando y esperamos unificarnos más y poder lograr los propósitos que ya les hemos planteado, compañeros. Permanecer unidos como trabajadores de la salud, unificados en la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, que también estamos luchando en conjunto. Miguel. Sí, bueno, bajo estos retos y desafíos que tenemos por delante, las organizaciones también tenemos que fortalecernos. Sí. Y tenemos que seguir en ese curso de planteamiento firme, sectorial y luego unitario. Y la obligación también de luchar y defender por los derechos de nuestras compañeras y compañeros. Ya tenemos el ejemplo, abogado Leicelar, que muchos compañeros fueron despedidos y fueron reintegrados por el contrato colectivo que nosotros defendemos y sostenemos. Sí. En igual condición va a pasar en este momento. Muchos compañeros que se les violente un derecho aplicarán al contrato colectivo que defendemos y sostenemos y regresarán a la institución. Por eso es que se debe de ver el tema laboral desde el ángulo del derecho, del respeto y lógicamente administrativo. Estamos nosotros alertas y bueno, desde el equipo diario de la CGT se estarán presentando otras propuestas al gobierno y nosotros le deseamos el mejor éxito, el mejor camino a la presidenta Xiomara Castro y su equipo de trabajo, y reiterando que en energía, en el ENE, en lo que corresponda, el STN va a respaldar todas aquellas iniciativas que favorezcan a la institución, que marque un nuevo camino institucional en materia eléctrica, que cambie ese modelo energético, que nos mande a competir en igualdad de condiciones, que se baje el costo del kilovatio hora en mi país y que se rescate la institución, igual también con todo lo que concierne a decisiones institucionales. Muy bien, me escribe Gilberto Río ya por el tema energético. Dice, buen día Kimberly, es un desastre el sistema eléctrico del país. La intervención no solo no funcionó, fue peor que la enfermedad. Es urgente volver al modelo estatal y dejar de pagarle la factura mensual al capital colombiano. Saludos a sus distinguidos invitados. Eugenio Sosa. Bueno, saludos a Gilberto Ríos. Yo creo que la síntesis que tenemos acá y lo que hemos conversado es que tenemos una combinación de grandes desafíos con oportunidades. Me parece a mí que está ahí, y el convencimiento de que la presidenta y todo lo que es el Estado, incluyendo los diferentes poderes, tienen el desafío de conducir a la sociedad hacia enfrentar esos desafíos y aprovechar esas oportunidades, pero que requiere un compromiso realmente y un apoyo crítico propositivo hacia esta nueva gestión, una nueva época,
pero con un compromiso desde la ciudadanía, desde los sindicatos, de realmente hacer algo que el país ya rato no tiene, hacer del periodo de Xiomara Castro un buen gobierno. Y una ciudadanía vigilante. Vigilante, claro. Sin Pues duda. la construcción, por ejemplo, y más que ciudadanía del movimiento social, estas etapas de acercamiento son buenas de ir y proponer, pero realmente la tarea es organizar al pueblo hondureño, proponer, vigilar, denunciar y colaborar y apoyar todo aquello que tiene orientado al cambio y transformación del país. Yo creo que eso sí, yo creo que hay que manejarse totalmente abiertos a las posibilidades de que las cosas mejoren, pero también con autonomía y con, así como le exigimos a los políticos que representen, las organizaciones sociales tienen que ampliar su capacidad de representación también. La autonomía es clave en cada organización para llegar a esa instancia que usted Abogado menciona. Leicelar. Bien, definitivamente una época de retos, ¿no? Como lo dice Eugenio, pero la crisis tiene ese gran beneficio que saca lo mejor de las personas si estamos dispuestas. Creo que el reto fundamental del tema de la corrupción y la impunidad está en lograr separar a todos esos malos hondureños que se han enquistado en posiciones donde manipulan todo. Y lo digo con todo respeto, pero se han enquistado en organizaciones sindicales, en la empresa, en el gobierno. O sea, han llegado a apropiarse de una cantidad de cosas en todos los sistemas, tanto de justicia como de las instituciones. Entonces, rescatar la institucionalidad significa rescatar todo eso con hondureños que tengan una visión social más adecuada, que vayan a respetar las leyes, que vayan a depurar las leyes y que eliminen ese secuestro que tenemos de toda la justicia social que tanto hemos perdido. Pero solo puedo decir esto: felicidades a doña Xiomara, el reto es grande y coincido con todo lo que hemos dicho el día de hoy aquí y con el cierre que se hizo. Toda la ciudadanía tiene que adquirir un compromiso de empujar este barco porque Honduras es nuestra y de nadie más y solo nosotros la vamos a sacar adelante. Bien, muchísimas gracias a mis 4 distinguidos invitados. No hay varita mágica, pero sí se pueden hacer bien las cosas. Vamos de inmediato con un resumen informativo. Bien, nuestro compañero Víctor Valladares nos manifiesta que el magisterio urge retorno a clases presenciales a partir del próximo año. Adelante con usted. Muchas gracias a usted y a los televidentes. Con don Eulogio Chávez. Don Eulogio, reconocido dirigente magisterial, ya es tiempo que se retorne a las aulas de clases. Buen día y muchas gracias por la oportunidad. Mire, ya la niñez y juventud hondureña, hay más de 1.200.000 estudiantes que han sido excluidos del sistema educativo virtual, todo por falta de conectividad. El gobierno de Juan Orlando Hernández no se preocupó por la educación de la niñez y juventud hondureña. Ya es tiempo y es necesario. Y el magisterio está consciente de que el próximo año hay que estar en los centros educativos a partir del 1 de febrero. Claro, para que los docentes y los estudiantes se hagan presentes ya a partir del 1 de febrero y también el personal de servicio, es necesario contar con las medidas de bioseguridad. Esto es necesario. Es necesario también que los estudiantes estén vacunados en un 100%, igual que los docentes, igual que el personal de servicio, para no exponerlo. También es necesario que en estos 2 años perdidos de los estudiantes haya una recomposición en los centros educativos, más en el sistema educativo hondureño. Muchas gracias, don Eulogio Chávez, reconocido dirigente del magisterio, personas de aulas que conocen muy bien el sistema educativo público del país. Con este informe yo regreso con usted al set principal. Muchísimas gracias a nuestro compañero Víctor Valladares. De inmediato Gisela Calix nos detalla que guardias de seguridad de
que laboran en Injupen se toman la institución por falta de pago. Así es, buen día, Kimberly, y a los televidentes de la entrevista. Una jornada de protesta se ha realizado esta mañana aquí en las instalaciones de Injupen por parte de guardias de seguridad. Ellos están exigiendo que se les pague su 13º mes. Joven, si nos explica cuál es su petición. Lo único que exigimos nosotros es el pago de diciembre y el aguinaldo, pero que esta vez nos den el aguinaldo completo. También exigimos la liquidación porque el 30 de enero se terminó el contrato con Injupen de esta empresa y a nosotros no nos han liquidado todavía. Se suponía que era año a año, pero ya llevamos 3 años y todavía no nos han resuelto nada. Entonces por eso es la protesta de hoy, porque también exigimos que nos paguen completo. A los de terrenos le dan el 25% de lo que es el aguinaldo, a nosotros nos dan el 50%, pero Injupen lo da al 100% para que nos den a nosotros. Y ellos no son legales con nosotros porque nunca nos han dado completo. Es lo único que exigimos, que nos liquiden el aguinaldo y lo que es el pago de este mes. ¿Cuántos son los afectados? Somos 90 empleados de SGS. Bien, muchas gracias. Eso es lo que ocurre a esta hora de la mañana aquí en las instalaciones de Injupen cuando estos guardias de seguridad de esta compañía que prestan servicio a esta institución se han tomado las instalaciones de este lugar. Con este reporte yo vuelvo con ustedes al set principal. Buenos días. Suman y siguen las protestas por diversos sectores. Gracias, Gisela Calix. Fallece mujer embarazada por sospechas de COVID-19 en San Pedro Sula. Nos detalla nuestra compañera Chirrey Martínez. Me acompaña el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social Regional Norte, y lamentablemente con malas noticias. Y es que en las últimas horas ha fallecido una mujer embarazada por sospechas de COVID en el Hospital del Progreso, pero que sea el galeno que nos detalle sobre esta situación. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Mire, tuvimos un fallecimiento, creo que fue trasladada de Progreso al Hospital Leonardo Martínez o al Catarino pero sí está confirmado que era una mujer embarazada de 27 años con 17 semanas de gestación. Y les puedo confirmar que ayer habían 4 mujeres embarazadas en el Leonardo Martínez y hoy se ha doblado la cantidad de pacientes en los 3 centros hospitalarios más importantes de la zona norte. Catarino está con 21 pacientes, Leonardo Martínez con 11 y el Seguro Social con 11, después de no tener ningún paciente. O sea, sin duda alguna estamos al inicio de una nueva ola de COVID-19 y con mucha preocupación. Solamente un centro triaje que ya reporta 64% de atenciones en ascenso y con la unidad de estabilización de la municipalidad desmantelada y su equipo donado al Hospital Mario Catarino Rivas. Al ritmo que vamos, en 7 días se van a llenar los hospitales de la zona norte del país y quizás el único que tiene una envergadura importante es el del Seguro Social, que ese sí tiene 200 camas que en cualquier momento se pueden activar. Así que muy preocupante la situación para la Secretaría de Salud para las próximas 2 semanas con esta explosión de contagios que sin duda alguna es Omicron, porque no habíamos tenido durante la pandemia que en cuestión de 7 días o menos ya prácticamente hayamos doblado la cantidad de pacientes que se tenían normalmente. Muchísimas gracias al doctor Carlos Umaña detallándonos sobre esta lamentable situación, y es que hay un colapso sanitario que se está ya asomando y que lamentablemente si las autoridades pues no interfieren, esto pues podría causar gran caos. De momento yo retorno con ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias a Shirley Martínez. La explosión de casos de COVID-19 hay que seguirse cuidando con todas las medidas de bioseguridad. Llegamos al final del foro La Entrevista. Gracias por su sintonía.